Lucas capítulo 11, versículo 2 dice así la palabra de Dios. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Acompáñeme, incline su rostro y juntos oremos a nuestro Dios. Padre bendito, tú que habitas en luz inaccesible, tú que eres inmenso, glorioso, santo. Sin embargo, a pesar de esa magnificencia, tú has determinado relacionarte con nosotros, enviar a tu Hijo Jesucristo y darnos la posibilidad de ser llamados hijos de Dios a través de la fe en aquel que se entregó en nuestro lugar. Padre, te agradecemos por ese hermoso privilegio, porque el llamarte Padre para nosotros no es simplemente un decir, sino que realmente conlleva cada una de las bendiciones de tu paternidad. Gracias te damos por tu palabra, gracias porque tú nos permitiste y nos permites conocerte por medio de ella. Y yo quiero rogarte una vez más esta mañana que uses mis labios para poder proclamar lo que tu palabra dice en este lugar. Dios mío, que seamos animados a través de tu palabra, que seamos confrontados a través de ella, que podamos ver nuestras carencias, humillarnos delante de ti, reconocer nuestra incapacidad, nuestra desobediencia, tristemente nuestra desidia, y también tomarnos de tu mano para que tú nos permitas cumplir con las demandas de tu palabra de verdad. Sabemos que no hay mérito en nosotros, no hay acción buena que hagamos que obre a nuestro favor delante de tu presencia. Lo único aceptable delante de ti ha sido el sacrificio de nuestro Señor. Y es en ese sacrificio que descansamos, reposamos y sabemos que podemos entrar confiadamente al trono de tu gracia y hallar oportuno socorro en ti. Padre, ayúdanos esta mañana nuevamente a entender tu palabra, que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno. Permite que yo pueda ser claro, sencillo, para poder revelar la verdad tuya a través de las Escrituras. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sin duda, uno de los temas más importantes de las Escrituras es el reino de Dios. Si tuviéramos que señalar una doctrina que fue más enfatizada por el Señor Jesucristo durante su ministerio, fue justamente la enseñanza sobre el reino de Dios. Fíjese que dentro de todo el cuerpo de parábolas que Él utilizó para enseñar a sus discípulos, 8 de sus parábolas son exclusivamente o hablan exclusivamente del tema del reino de Dios. Hoy por hoy, dentro de los círculos teológicos, se disputa la idea, ¿cuál es la idea central de la Biblia? Algunos dicen que el tema central de las Escrituras corresponde al pacto que Dios ha hecho con el hombre a la hora de otorgar la eterna salvación. Pero hay otros hermanos que postulan que en realidad el tema principal de la Biblia es justamente el reino de Dios. Sin temor a equivocarme, yo puedo señalar con seguridad que el tema principal de la Biblia es el reino de Dios. Y que el pacto que Dios hace con el ser humano es precisamente el medio de poder conectar al hombre con el reino de Dios. Ahora bien, sabiendo la importancia de esta temática, es increíble ver cómo dentro de la iglesia cristiana, normal, digámoslo, se menosprecia o más bien no se da el lugar que corresponde justamente a esta enseñanza o este tema fundamental de la fe, que es el reino de Dios y que el Señor Jesucristo estuvo comprometido a enseñar durante el tiempo de su ministerio aquí en la tierra. Muchas, como les decía, de sus enseñanzas tenían como objetivo mostrarle a sus discípulos cómo era o señalarles cómo era el reino de Dios. Ahora,
como nosotros estamos, ¿cierto?, en una serie de sermones enfocados en la temática de la oración, no podemos perder la oportunidad de comprender la importancia de orar por el reino de Dios. Y es justamente así como vamos a llegar a este pasaje que acabamos de leer. Este texto, el famoso Padre Nuestro, ¿cierto? Cualquier persona con un mediano conocimiento del cristianismo o del catolicismo romano puede recitarlo de memoria sin problema alguno. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tristemente para muchos, esta oración es considerada básicamente como un mantra en el cual se repite incansablemente la oración tal cual como el Señor Jesucristo la enseñó. Lo cierto es que esta oración no tiene ese objetivo, nunca fue dada por el Señor bajo ese objetivo. Es mucho más profunda la enseñanza de esta oración que el Señor Jesucristo da y que aparentemente enseña 2 veces a lo largo de su ministerio. Este relato nosotros lo encontramos tanto en Mateo como en Lucas. Mateo y Lucas registran justamente esta oración modelo que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. Ahora bien, si comparamos la versión de Mateo, vamos a notar que la versión de Mateo es mucho más estética que esta. Tiene detalles que son más, digamos, sublimes en función a la que está escrita en Lucas. Ahora, se cree que en realidad la diferencia entre ambos relatos o ambas descripciones de esta oración se debe básicamente a que Mateo posteriormente toma esta oración y la hermosea, le da un ambiente, digamos, más, un carácter orientado al uso litúrgico, más que para una vida devocional, mientras que algunos presumen que Lucas es quien capta la esencia de la oración que el Señor Jesucristo enseñó. Ahora, la existencia de ambos escritos y sus obvias diferencias entre Mateo y Lucas nos muestran que en realidad el propósito de esta oración dada por el Señor no tuvo nunca como fin ser recitada como un mantra o como una sura del Corán, sino más bien tuvo el fin de poder enseñarnos a través de ese modelo o ese bosquejo los puntos importantes que debe tener una oración. Así que cuando oremos no es necesario que digamos Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, sino más bien poder tomar la esencia de esa oración, cada punto de la oración, y enfocarnos justamente en cada una de esas cosas para poder tener un prontuario, digámoslo, amplio de oración. Si nosotros solamente nos enfocáramos en orar por cada una de esas temáticas o de esos enunciados de manera separada, estaríamos mucho más de 1 hora orando, por lo menos. Ahora, lo importante y lo interesante es que en la percepción o en el relato de Lucas, el contexto que se da esta oración es distinto al de Mateo. El de Mateo se da en la escena del Sermón del Monte. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo sube a la montaña, sus discípulos que estaban más cerca de Él están ahí y oyen el mensaje que Él comienza a anunciar. Él da muchas enseñanzas ahí, Él dice muchas cosas. Si consideramos la extensión del Sermón del Monte, vamos a encontrar que desde el Mateo capítulo 5 a Mateo capítulo 7, esos 2 capítulos completos, y tienen muchos versículos cada uno, comprenden justamente toda la enseñanza que fue llevada a cabo en el Sermón del Monte. Sin embargo, la enseñanza que está en Lucas, en la cual se incluye la oración del Padre Nuestro, oración modelo, no está en ese contexto. Es decir, que por lo menos en 2 oportunidades distintas el Señor Jesús enseñó la oración. La primera, la del Sermón del Monte, nace como un deseo del Señor Jesús de mostrarle a sus discípulos cómo deben orar. Sin embargo, la que acabamos de leer, la que aparece descrita aquí en Lucas capítulo 11, corresponde a la respuesta que el Señor da a uno de sus discípulos que a la hora de haberlo visto orar y de la forma que él oraba, quiere y desea que el Señor le enseñe. Acompáñame al versículo 1, por favor, ahí en Lucas capítulo 11. Miren, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Se da cuenta, ahí no estaba en el monte.
Estaba en un lugar indeterminado, por tanto comprendemos que no es la misma instancia del Sermón de la Montaña. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. El nombre de este discípulo no es mencionado ahí. Quizá era uno de los 12, quizá era uno de los 72 que también el Señor Jesucristo comisionó para la predicación. No tenemos claro quién fue la persona que le hace esta pregunta al Señor, pero lo cierto es que quien haya sido quedó realmente impactado a la hora de ver a su Señor orar. Fue tal así que apenas se acercó, él le dice, cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Este discípulo quería orar al estilo de Jesús. Y es necesario también que cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, podamos aprender justamente a orar al estilo de Jesús. La semana antepasada estuvimos viendo cómo Él oró intensamente en el huerto de Getsemaní. Cómo es que Él oró en el sufrimiento, en la aflicción. Y es cierto, cada vez que el Señor ora, nosotros tenemos grandes cosas que aprender. Ahora, el argumento que utiliza aquí este discípulo para preguntarle a su Señor es que Juan el Bautista también había enseñado a sus propios discípulos la forma en la cual debían orar. Entonces el Señor comienza a enseñarle de la misma forma cuál era la mejor manera de dirigirse al Padre. Entonces, con respecto a este pasaje, entonces nos vamos a estar enfocando, pero básicamente hoy en uno de los enunciados que aparecen ahí. La segunda petición específicamente, venga tu reino. Hoy nos vamos a detener justamente en eso, en la oración por el reino de Dios. Y vamos a estar respondiendo, conforme a este pasaje, este verso que hemos leído, pero vamos a estar respondiendo 3 preguntas esta mañana, para que podamos tener claridad de qué estamos hablando cuando leemos o oramos, venga tu reino. En primer lugar, la primera respuesta que vamos a estar respondiendo es, ¿a qué se refiere con el reino? ¿Qué quiere decir venga tu reino? En primer lugar. En segundo lugar, vamos a estar respondiendo qué quiere decir con venga. ¿En qué sentido es que debe venir el reino? Y en tercer lugar, vamos a estar respondiendo la pregunta de quién es el reino. ¿Ya? Por esa razón es que el sermón de esta mañana lleva por título la oración y el reino de Dios. Ahora, la idea principal que vamos a estar viendo hoy es esta. Uno de los principales motivos de la oración del cristiano debe ser que Cristo reine en su vida. Uno de los principales motivos de la oración nuestra, queridos, debe ser que Cristo reine en nuestras vidas. ¿Por qué? Si no oramos para que Cristo reine, nosotros vamos a reinar en nuestra propia vida. Y ese es un gran problema. Esa es la idea básicamente de lo que vamos a estar desarrollando. Ahora bien, vamos a comenzar a responder la primera pregunta que nos hicimos. ¿A qué se refiere con el reino? ¿Qué significa venga tu reino como tal? Ahora, un autor que se llama Arthur Pink dijo esto. Podemos decir otra vez que aunque esta sea la más breve de las peticiones, el venga tu reino, también es la más completa. Y justamente es cierto. Esta parte de la oración tan diminuta en el griego tiene simplemente 5 palabras. En el español es venga tu reino. Pero es tan corta, sin embargo, el todo está comprendido en esa petición. Es una petición compleja porque involucra muchas cosas que tienen que ver con nosotros, queridos. Ahora, cuando nosotros pedimos por el reino de Dios, la verdad es que estamos pidiendo por todo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Por tanto, si oramos pidiendo el reino de Dios, todo lo demás va a ser añadido, de manera que orar por el reino de Dios es orar por todo. O sea, el Señor Jesús hubiese podido decir, venga tu reino y listo. Se terminó la oración modelo. Sin embargo, Él después comienza a desglosar. Pero debemos entender la importancia de esta petición.
venga tu reino. El reino, hermanos míos, es, digamos, el motivo o el motor de la creación. Dios creó todo con el fin de establecer y dar a conocer su reino. El reino fue lo que llevó a Cristo a venir a este mundo. El reino fue lo que llevó a Cristo a morir en una cruz. El reino es la esperanza que los cristianos tenemos. Por eso es que esta petición es la más completa. Todo tiene que ver con el reino. Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros nos encontramos con varias formas o varios términos para llamar a este reino, y todas estas son intercambiables. Por ejemplo, se le llama el reino de Dios. El reino de Dios. En Lucas es el escritor del Evangelio que más veces registra esta expresión, el reino de Dios. También se utiliza, por ejemplo, el reino del Padre en Mateo capítulo 13, versículo 43. También se le llama el reino de Cristo en Efesios capítulo 5, versículo 5. También se le denomina el reino eterno en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 11. Y el más utilizado por Mateo es el reino de los cielos. Ya este aparece 32 veces en el relato del Mateo. O sea, se le denomina el reino de los cielos. Ahora, con el reino de los cielos, esa expresión es una expresión semítica, ya hebrea, que se utiliza para reemplazar básicamente el nombre de Dios por los cielos. O sea, en vez de decir el reino y utilizar el nombre de Dios, se intercambia el nombre de Dios por de los cielos, dando a entender que el nombre de Dios justamente y la gloria de Dios está en los cielos. Entonces esa es la idea en la cual vemos nosotros que está hablando aquí este concepto del reino. Ahora, cuando hablamos del reino o leemos el reino en la Biblia y en el Nuevo Testamento en particular, tenemos que comprender una cosa, que más que reino, la mejor traducción debiese ser reinado. ¿Ya? En vez de reino, reinado. No es el reino de Dios simplemente, sino el reinado de Dios. ¿Ya? Eso es muy importante, el reinado de Dios. Ahora, en el sentido más amplio, Dios es el creador. Dios creó todo y por tanto, Él es el rey de todo. Él señorea todo y de ahí surge ese atributo que le denominamos la soberanía de Dios. Dios es soberano. ¿Qué significa que sea soberano? Que Él reina por sobre todo. Dios es rey y la Escritura se encarga a lo largo de toda ella de mostrarnos que justamente eso es una verdad indudable. Por ejemplo, el Salmo 145, versículo 13 dice: tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. ¿No ve? Tu reino es reino de todos los siglos. El reino de Dios es eterno. Dios reina. Su ser, su naturaleza es reinar. En 2 de Reyes, capítulo 19, versículo 15, la oración de Ezequías dice esto: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. ¿Se da cuenta? El reinado es declarado. Dios es rey. Por tanto, el reino de los cielos existe, está presente. Dios nunca ha dejado de ser rey. Él en este momento está reinando. Ya, Él nunca ha dejado de ser rey. El tema es que hay un problema con respecto al ser humano y el reino de Dios. Y ese es el gran problema. Cuando Adán pecó, Adán fue creado originalmente para estar sirviendo a Dios, para poder ser el corregente junto con Dios. Recordemos que Él lo manda a enseñorearse de todos los animales del campo y Él era un gobernante de la tierra. En ese sentido, Él era partícipe del reino de Dios como un corregente. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Cuando Adán peca, el hombre ya no tiene la misma relación con Dios y por tanto queda excluido del reino de Dios. Entonces, no es que Dios no esté reinando, Dios está reinando. El problema es que por el problema del pecado, el ser humano ahora ya no está y no es partícipe del reino de Dios. Y ese es el gran dilema. A causa del pecado y su rebelión,
al desobedecer el mandato, el hombre pierde su relación directa con Dios y también su lugar en el reino de Dios. Ahora, todo hombre está bajo el gobierno y el dominio de Dios, pero por causa del pecado, todos nosotros estamos imposibilitados de manera natural, estamos imposibilitados de poder ser parte de ese reino. Y ese es el tema. Todo ser humano de forma natural es rebelde. No aceptamos a Dios como rey. Queremos nuestros propios planes, queremos que las cosas sean a nuestra manera, y eso es producto justamente del pecado. El pecado puso una enemistad entre nosotros y Dios. ¿Y qué sucedió? Cada vez empezamos a levantar nuestro propio reino y dejamos al Rey de los cielos de lado. Recordemos qué fue lo que sucedió ahí en Génesis capítulo 11, la Torre de Babel. Los hombres se reunieron en un lugar y querían hacerse un nombre. Se reunieron todos ahí. Cuando el mandato que Dios había dado a Adán fue: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Pero el hombre, el ser humano, tenía su propio plan. Ellos no querían poblar la tierra, ellos querían quedarse todos juntos. Y por eso Dios obra y los separa, los divide y también realiza esta confusión de los idiomas en Babel. ¿Por qué? Porque el hombre tenía su propio proyecto. Y a partir de ese momento vemos nosotros que la característica normal del ser humano, y lo podemos ver nosotros hoy, es que queremos ser reyes, dueños y soberanos de nuestra propia vida. Tenemos nuestros propios planes y no consideramos a Dios como rey. Ahora bien, uno de los propósitos de la venida del Señor Jesucristo fue justamente restablecer esa relación entre Él y nosotros. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo y por medio de Él, que es el Rey del cielo. Fíjese que en Mateo capítulo 4 versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación, la base de la predicación del Señor fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él era el Rey de los cielos, Él se había acercado. Y Él vino a este mundo justamente para reconciliar al ser humano con Dios, a reconciliarlo y restablecer esa relación para que el hombre pudiese ser partícipe del reino ahora. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Se da cuenta? Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, porque no estábamos ahí. O sea, toda persona que cree en Cristo es sacada del reino de las tinieblas y es llevada ahora, injertada nuevamente en una relación con Dios por medio del reino. Por eso es que la oración es: venga tu reino. Porque de manera natural el hombre no está conectado al reino de Dios. El hombre ha levantado su propio reino, su propia manera de regirse. Y obviamente hoy, sobre todo en nuestro país, podemos contemplar el deseo corrupto del corazón del hombre de querer gobernarse a sí mismo y hacer lo que él quiere. No importa nada. Solamente lo que se quiere es llegar y establecer los propios principios, lo que cada uno piensa, lo que está dentro de su corazón, lo torcido que está dentro del corazón. No importa a Dios. Ahora quieren sacar todo. Cuando las reuniones comienzan, las sesiones en el Senado comienzan en el nombre de Dios. Todavía se permite eso. Pero ellos quieren sacarlo ahora pues de raíz. Y es porque evidentemente el hombre está divorciado de Dios. Y es por eso que comienza diciendo esto: Dios manda a su Hijo Jesucristo a restablecer esa relación, a restablecer el acceso que el hombre tiene al reino de Dios. Ahora, gracias a la obra de Cristo, nosotros tenemos ese hermoso privilegio de poder ser nuevamente partícipes del reino de Dios y de poder tener una promesa eterna que en el cielo nuevo y la tierra nueva vamos a estar con Él reinando, porque ahí sí que va a estar el reino de Dios en su plenitud. Ahora,
eso nos lleva a nuestra segunda pregunta, hermanos míos. ¿Qué quiere decir con venga? Si Dios es rey, ¿qué quiere decir venga tu reino? Cuando analizamos nosotros la expresión acá, dice venga, ese venga es un verbo que está en activo y imperativo. Es decir, que es una orden. Cuando el Señor Jesucristo está orando, venga tu reino, es curioso, pero Él nos está enseñando que como creyentes tenemos el mandato de pedir que el reino de Dios venga, pero a la vez, note esto, Dios está obligado, porque Él se lo autoimpone, a enviar su reino. Y eso es tremendo, porque es un imperativo doble. Tanto el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que orar para que el reino de Dios venga, pero en segundo lugar, Dios también está comprometido a enviar su reino cuando sus hijos lo están pidiendo. Ahora, ¿qué significa esto? Hay tres implicancias básicamente de qué significa venga tu reino. Vamos a estar viéndolas ahora de a poquito para que las comprendamos mejor y veamos que la oración venga tu reino tiene tanta relevancia en muchos aspectos de nuestras vidas. Por eso le decía que pese a que es la más corta de las peticiones enseñadas por el Señor en esta oración modelo llamada al Padre Nuestro, pese a eso, esta oración engloba un montón de cosas importantísimas para el creyente. El primer elemento que vemos acá es que Dios es rey, Dios reina sobre todo, pero en cierto sentido Él no reina sobre todos los hombres, como les comentaba. Un autor dijo lo siguiente: aunque el reino ya está aquí, todavía está ausente de muchos corazones. Y eso es una verdad. El Hijo del Hombre, dijo el Señor Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado. Sin embargo, el reino de los cielos no está en el corazón de todo hombre. Entonces, en ese sentido, la oración venga tu reino es una oración misionera. Venga tu reino a los corazones que no han sido alcanzados. Ese es el primer énfasis, el primer significado de la oración venga tu reino. Tu reino está, pero la gente está fuera de ese reino, no vive conforme a los parámetros del reino. Por tanto, eso es zanjado mediante la predicación del Evangelio y la transformación que Dios hace a través del Evangelio del reino. Por tanto, el primer énfasis de venga tu reino tiene que ver con algo misional. Cuando oramos, Señor, venga tu reino, estamos diciendo, Dios mío, por favor, que tu evangelio transforme el corazón de los pecadores, que los pecadores se vuelvan a ti, que los pecadores se arrepientan. Eso es lo que está diciendo aquí en primera instancia. Hermanos, cuando oramos de esa forma, estamos pidiéndole a Dios, rogándole a Dios que Él regenere los corazones. Dios regenera el corazón de los perdidos. También estamos rogando que Él nos use a nosotros como su pueblo, que Él envíe obreros a la mies, que envíe misioneros, que envíe personas a los lugares donde su nombre no ha sido conocido. Y de esa forma el reino de Dios llegue a los corazones que todavía no está, donde todavía no está presente. Por tanto, esa es la idea en primera instancia. Venga tu reino es una oración misionera. Es una oración misional donde nosotros le pedimos a Dios que su reino se establezca en el corazón de aquellos que se encuentran muertos en sus delitos y pecados. Un autor dijo esto: cuando oramos venga tu reino, se aplica a la esfera externa de la gracia de Dios aquí en la tierra. Deja que tu evangelio sea predicado y que el poder de tu espíritu lo acompañe. Deja que tu iglesia sea fortalecido. Deja que tu causa en la tierra progrese y las obras de Satanás sean destruidas. Cuando oramos, Señor, venga tu reino, estamos intercediendo por los perdidos. Martin Lloyd Jones dijo esto: cuando oramos, venga tu reino, pedimos el éxito del evangelio, su predominio y poder. Pedimos la conversión de los hombres y de las mujeres. Pedimos que el reino de Dios llegue hoy a América, Europa, Australia y a todas partes. Venga tu reino es una oración misionera que lo abarca todo.
Cuando oramos, venga tu reino, estamos también intercediendo con el fin de que la obra de las tinieblas retroceda y que la luz del Evangelio de Cristo le resplandezca a las personas. Ese es el primer énfasis, el primer sentido en el cual debemos orar, venga tu reino. El reino está, Dios está reinando, pero todavía no está reinando en el corazón de todo hombre. El segundo sentido que significa esto, el venga tu reino, es cuando es aplicada a nosotros los cristianos, los creyentes. Hermanos, tiene que ver con nuestro continuo proceso de santificación. Ciertamente ahora somos hijos de Dios, somos ciudadanos del reino de los cielos, pero todavía no se ha manifestado lo que ha de manifestarse cuando seamos glorificados con el Señor Jesucristo. Estamos en el reino de Dios ahora por medio de Cristo. Sin embargo, todavía nuestra vida, nuestro ser, nuestra naturaleza, que ya es nueva, pero que todavía está contaminada con el pecado e influida por el pecado, no nos permite vivir en este mundo como si viviésemos en el reino de Dios. Por eso es el énfasis que hace el apóstol Pablo de que vivamos conforme a nuestra ciudadanía espiritual y no conforme al reino de este mundo. Y ese es el segundo énfasis de la oración venga tu reino. En primer lugar, oramos por los perdidos para que el reino de Dios se establezca en sus corazones, pero en segundo lugar, también estamos pidiendo que nosotros que estamos en este peregrinar de ser transformados a la imagen de Jesucristo, continúe avanzando, porque el reino de Dios todavía no está instaurado completamente en nosotros, porque si fuese así no pecaríamos, pero todavía pecamos. Si fuese así, seríamos obedientes, pero todavía desobedecemos. Estamos viviendo el reino de Dios, pero todavía este reino no ha sido perfeccionado cabalmente en nuestro corazón. Por tanto, el segundo sentido de la oración venga tu reino tiene que ver con el clamor que el pueblo de Dios hace a Dios para que seamos transformados por medio del Espíritu Santo a ser más como el Señor Jesucristo. Ese es el segundo énfasis. Cuando oramos, Señor, venga tu reino, estamos diciendo, Señor, que tu reino venga a mi vida. Señor, transfórmame. Señor, cámbiame. Quiero vivir conforme a tus parámetros. Ese es el segundo sentido. Hermanos, debemos rogar a Dios que en ese aspecto su reino venga, que Él nos transforme, que Él nos cambie. Fíjese que el catecismo de Heidelberg dice esto: venga tu reino, es decir, reina de tal modo sobre nosotros por tu palabra y espíritu que nos sometamos cada vez más y más a ti. Conserva y aumenta tu iglesia, destruye las obras del diablo y todo poder que se levanta contra ti, lo mismo que todos los consejos que se toman contra tu palabra, hasta que la plenitud de tu reino venga, cuando tú serás todo en todos. Esa es la implicancia también de la oración venga tu reino, que su reino venga, que seamos transformados, que nos sometamos más y más a la voluntad de Dios, que la palabra de Dios cale profundo en nuestro corazón, que nuestro espíritu, nuestro ser interior pueda ser transformado conforme a la voluntad de Dios. Debemos pedir a Dios, rogar a Dios, clamar a Dios, poder andar como Él anduvo. Un autor dijo esto: se aplica al reino interno de Dios, es decir, su reino espiritual de gracia dentro del corazón de los hombres. Deja que tu trono se establezca en nuestro corazón. Deja que tus leyes se apliquen en nuestra vida y que tu nombre sea engrandecido por nuestro caminar. La pregunta es, hermanos míos, si estamos orando así. ¿Estamos orando para que Dios nos transforme? ¿Estamos pidiéndole que el reino de Dios se establezca en nosotros de manera tal que anhelemos vivir de acuerdo a los parámetros de Dios? ¿O no es así?
¿Anhelamos ser transformados? ¿La palabra santidad es algo que nos produce un deseo o es algo que queremos ver de lejos? ¿Anhelamos ser más santos, ser más como Cristo, ser transformados por Él? ¿O en realidad no nos gusta mucho eso? Cuando estamos orando, venga tu reino, por eso es que estamos orando también. Un puritano llamado William Perkins oró y escribió su oración, y en ella dice lo siguiente, por favor preste atención. Oh Señor, deja que tu reino venga a nosotros, que somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Prepáranos para Él y condúcenos a Él, aunque todavía estemos fuera de Él. Renuévanos con tu espíritu para que podamos estar sujetos a tu voluntad. Confírmanos a los que estamos en el camino, que nuestras almas después de esta vida y el alma y el cuerpo en el día del juicio sean completamente glorificados. Sí, Señor, apresura esta glorificación para nosotros y para todos tus elegidos. Ese es el segundo sentido de nuestra oración, venga tu reino. Que el reino de Dios se establezca en nuestra vida, transformándonos de acuerdo a la imagen de nuestro Señor. Pero todavía hay un tercer sentido, hermanos míos, de esta oración. Venga tu reino. Y ese es el sentido escatológico. Cuando oramos, venga tu reino, también estamos diciendo que el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Es el anhelo de su pueblo, de su iglesia, que Él vuelva y por vez definitiva establezca su reino, donde todos sus enemigos sean vencidos, aunque en realidad todos sus enemigos ya han sido destrozados. Solamente hay un enemigo que ya fue derrotado, pero que todavía no se ha dado cuenta y se va a dar cuenta cuando el Señor Jesucristo vuelva, que es la muerte. La muerte es el último enemigo que basta que se sujete a Cristo. Y eso, la muerte se va a sujetar cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez y ocurra la resurrección de los muertos. En ese momento, el último adversario, que es la muerte, va a ser destruida. Y de esa manera, el reino definitivamente se va a establecer acá. Ese es el tercer sentido de nuestra oración, venga tu reino. Hermanos, debemos anhelar que el Señor Jesucristo vuelva. En Apocalipsis capítulo 22 dice, el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. Ese debe ser nuestro anhelo. Venga tu reino. Cuando oramos, venga tu reino, estamos diciendo, Dios, anhelamos que regreses a reinar. Estamos aburridos de este mundo. Estamos hasta la coronilla, no queremos más. Queremos vivir bajo tu reino. Esa es nuestra oración. Venga tu reino. Como alguien dijo con respecto a esta oración, venga tu reino, se aplica al reino de Dios en su gloria futura. Deja que el día se apresure cuando Satanás y sus espíritus sean completamente vencidos, cuando tu pueblo ponga fin al pecado para siempre y cuando Cristo vea el fruto de la aflicción de su alma y quede satisfecho. Cuando el Señor Jesucristo vino por primera vez, Él inauguró el reino. Por eso se habla del reino inaugurado. Jesucristo dijo, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Él vino, el reino de los cielos se inauguró. Pero el reino de los cielos se consumará cuando Él venga en gloria y majestad por segunda vez. Por tanto, debemos anhelar la venida del Señor Jesucristo. Él ya vino, su reino ha comenzado a crecer. Recordemos la parábola de la levadura, cuando dice que el reino de los cielos es como una levadura que se echó una masa y que de pronto toda la masa quedó leudada. Así comenzó el reino del Señor Jesús cuando Él vino por primera vez, el reino inaugurado. Pero el reino consumado va a ocurrir cuando Él venga en su segunda
venida. Para que lo entendamos de mejor forma, es como cuando compramos algún producto en China. Nos metemos a una página web, buscamos algún producto en China, lo compramos y ya pagamos. Es de nuestra propiedad. El problema es cuando llega. No sabemos cuándo llega. De la misma manera, es el reino de Dios. Ya fue inaugurado en la primera venida de Cristo, pero va a ser consumado cuando Él vuelva por segunda vez. Por tanto, cuando oramos, venga tu reino, también estamos pidiéndole a Dios que envíe a nuestro Señor Jesucristo a reinar. Hermanos, esos son los 3 sentidos en los cuales debemos aplicar la oración, venga tu reino. ¿Se da cuenta? Algo tan corto, tan sencillo, tiene 3 énfasis distintos y muy importantes para nuestra vida. De esta forma, estos 3 sentidos se resumen de una manera espectacular en el Catecismo Menor de Westminster, donde dice, en la segunda petición, que venga tu reino, oramos que el reino de Satanás sea destruido, que el reino de la gracia progrese y que nosotros y los demás seamos llevados a Él y guardados en Él, y que el reino y la gloria venga pronto. Esos son los 3 sentidos, hermanos. Cuando oremos por el reino de Dios, oramos por los perdidos, oramos porque seamos transformados más y más a imagen del Señor y oramos para que Él regrese en gloria y majestad a poner fin a este mundo tan hostil para con los suyos. Es así, queridos, como llegamos a la tercera pregunta. ¿De quién es el reino? Esta pregunta, de acuerdo al texto, pareciera ser la más sencilla de todas, pero sin duda es la más difícil de ejecutar. El Señor está orando acá y está dirigiéndose a su Padre. Por tanto, cuando dice venga tu reino, está hablando del reino del Padre. Pero también, como lo mencionamos anteriormente, también el reino del Padre es considerado el reino del Hijo. Y eso ya lo sabemos ya. El Padre comparte su reinado con el Hijo. Por esa razón en el libro de Apocalipsis le llama el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora bien, lo terrible de todo esto, hermano mío, es que sabiendo que es así, sabiendo que Dios es Rey, sabiendo que Jesucristo es Rey, nosotros vivimos como si los reyes fuéramos nosotros. Note que cuando estamos orando, venga tu reino, estamos pidiendo que sea el reino de Él y no el nuestro. Pero muchas veces nuestras oraciones parecen más, venga mi reino. Y nosotros nos ponemos como el centro de todo. Ese es el humanismo. El humanismo es poner todo en torno al ser humano. El hombre es el centro, por tanto todo tiene que ver en función al hombre. Muchas veces nosotros también actuamos así, sabiendo que Dios es Rey, sabiendo que Jesucristo es nuestro Señor. No oramos venga tu reino porque preferimos que sea nuestro propio reino. En vez de decir Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, estamos pidiéndole a Dios que se haga nuestra voluntad, que se ejecuten nuestros planes y no los planes del reino de Dios. Hermanos, Dios es dueño de todo y Él demanda todo de nosotros. Por eso nuestras oraciones deben ser venga tu reino, porque si no pedimos por el reino de Él, vamos a ser nosotros los que nos vamos a entronar y vamos a empezar a hacer cosas, a pedir cosas conforme a nuestros propios deseos, conforme a nuestros propios planes, conforme a lo que nosotros y nuestro corrompido corazón anhela. Abraham Kuyper dijo: no existe ni una sola pulgada en toda la vida humana sobre la cual el soberano Cristo no diga es mío, me pertenece a mí. Tu vida le pertenece, mi vida le pertenece a Él. Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Sin embargo, no vivimos como si Él fuese nuestro Rey y queremos establecer nuestro propio reino.
Ahora, podemos estar orando, podemos en nuestra oración decir, Dios mío, venga tu reino. Pero si no nos estamos sujetando al reino de Dios, esa oración es fraudulenta, es mentirosa. Si estamos pensando en nuestros propios planes y no en el reino de Él, la verdad es que esa oración es vacía. Alguien dijo por ahí, nosotros no podemos honrar a Dios hasta que nos sometamos de un modo voluntario a su gobierno sobre nosotros. Y ahí viene la pregunta, ¿realmente nos hemos entregado a nuestro Rey? ¿Nos hemos realmente rendido ante su gobierno? ¿Anhelamos efectivamente que venga su reino? ¿O preferimos todavía estar reinando nosotros y estar viviendo de acuerdo a nuestros propios planes? ¿Anhelamos que Él regrese y ponga fin a este mundo? ¿O en realidad tus proyectos no te dejan que pienses de esa manera? Tristemente, hermanos, somos negligentes y pensamos que el reino es de nosotros. Pensamos que todo gira en torno a nosotros y debemos arrepentirnos por ello y rogar a Dios que venga su reino y que se haga su voluntad y no la nuestra. Oramos por nuestros propios problemas, lo cual está bien, pero dejamos de interceder por los perdidos, dejamos de pedir ser santificados y dejamos de pedir que el Señor Jesucristo vuelva. Muchas veces tenemos proyectos de vida que recién hemos comenzado y que los amamos tanto y estamos tan obsesionados con ellos que si el Señor viniera nos jodería la pita. Muchas veces no anhelamos que el Señor venga porque estamos bien como estamos. Y es curioso eso, porque cuando estamos mal queremos que el Señor venga, pero cuando estamos aparentemente bien y todo va viento en popa, estamos tan embobados en nuestras propias cosas que no anhelamos la venida del Señor Jesús. Recuerdo cuando yo era pequeño, varios años atrás. En ese tiempo existían lugares donde había máquinas de juegos, los flippers, pero más que nada videojuegos, donde uno metía una ficha y podía jugar. Me acuerdo que tenía aproximadamente 10 años y en ese tiempo en los juegos estaba el Mortal Kombat 2. Y era bien difícil para mí, chiquitito, jugar el Mortal Kombat 2 porque todavía no me lo podía terminar el juego. Me acuerdo que un domingo fui con mis papás a la iglesia y el pastor predicó de la inminencia de la venida del Señor. Y era una iglesia pentecostal, ustedes saben, bien eufórico. Decía, ¿cuántos creen que el Señor viene? Y los hermanos, amén. El Señor puede venir hoy día. ¿Estás listo? ¿Tienes tus maletas listas? Y todas esas cosas que nuestros hermanos dicen. Y yo, en la banca, meditaba y decía, yo no quiero que venga. No he dado vuelta al juego. No he terminado el juego. Ese era mi pensamiento de un niño de 10 años, querido. Hoy, con un montón de años más, muchas veces pensamos igual. No queremos que el Señor venga porque arruinaría nuestros proyectos y nuestros planes. Debemos vivir listos y dispuestos como si Él viniera hoy. Está bien, proyéctate, planifica, eso es bueno. Pero vive como si hoy fuera tu último día. Anhela el reino de Dios. Anhela que Él venga. Pero también que ese reinado afecte toda tu vida. Hermanos míos, debemos orar por el reino de Dios. El Señor Jesús nos enseñó eso. De renunciar a nosotros, pedir perdón por todas las veces que hemos querido instaurar nuestro propio reino.
Pidamos perdón por ser egoístas, por no pensar en la gente que está afuera y que se está perdiendo. Debemos pedir perdón por no considerar nuestro proceso de santificación. Porque nos gusta, hay cosas que nosotros le abrimos la puerta a Dios para que Él nos transforme, pero hay otras cosas que no nos gustan. Que Él nos transforme porque nos gusta cómo estamos. Hay pecados que nos gustan, cuando en realidad deberíamos aborrecerlos. Pidámosle perdón a Dios por eso. Finalmente, añoremos la venida del Señor. Oremos para que su reino se establezca de manera definitiva. El Señor Jesucristo vino hace más de 2000 años atrás con ese fin. Vino a morir en una cruz, a cargar tus pecados y los míos, para volver a hacernos parte de ese reino. Pero cada vez que pensamos egoístamente y nos ponemos a nosotros como reyes, conforme a nuestros planes, estamos menospreciando el sacrificio, la sangre, el padecimiento y la vergüenza que el Señor Jesucristo padeció en nuestro lugar. Hermanos, que podamos orar, venga tu reino con toda propiedad, que renunciemos de una vez por todas a nuestro egoísmo y podamos rogar definitivamente que venga su reino. Oremos al Señor.